Osvaldo es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, premio extraordinario en el doctorado de la UNED, es actualmente profesor del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Granada, tercer Premio Nacional de Investigación Educativa 2004 por el Ministerio de Educación y Ciencia de España, y es coordinador del programa de doctorado Educación Musical, una perspectiva multidisciplinar en las universidades de Granada, la Autónoma de Tamaulipas de México y la Autónoma de Chihuahua también de México. También coordina el máster oficial Educación Musical, una perspectiva multidisciplinar en la Universidad de Granada. Bien, pues buenos días a todos y a todas los presentes. Mi agradecimiento al profesor Molina, a la profesora Ana Álamo y a todos los organizadores de este evento por la invitación en la que me dio mi amiga Maravillas Díaz, y saludo cordialmente también a una buena amiga, Amparo Porta de la UGI, que está aquí. Y es un placer compartir con todos vosotros pues, esta aportación que en mi caso se focaliza en el discurso de la educación superior, y eso no exceptúa de ningún modo a los conservatorios, porque entiendo que de pleno derecho también son instituciones de educación superior y que más pronto que más tarde, en el caso español, acabarán integrándose en el seno de la universidad. Por tanto, los profesores a los que en mi intervención yo me dirijo, y esto puede suponer que para quienes provenís del ámbito de primaria o secundaria, pues en algunas de las cosas que voy a decir os sintáis un poco lejos. Bueno, en cualquier caso es información que nunca está de más y que en algún momento pueda aparecer en vuestro horizonte de expectativas. Tiene que ver, como digo, con conservatorios en sus diferentes departamentos, conservatorios superiores, también con facultades de ciencias de la educación, en las que hay un departamento que tradicionalmente se viene ocupando de las enseñanzas de la música y de la educación musical, aunque no de forma exclusiva, porque afortunadamente hoy aparece la música también en las investigaciones que se producen en otros departamentos de sociología, de otras didácticas. También antes el compañero Víctor hablaba de pedagogía, de metodología de investigación y un largo etcétera. Y también la musicología, que en el caso de la educación superior pues orbita en esos dos polos de los conservatorios superiores y de las facultades de filosofía y letras, en donde aparece con distintas denominaciones coexistiendo como historia y ciencias de la música, historia, musicología y etcétera también. ¿Cuál es el trabajo que en este momento, dentro del espectro amplio de la educación superior, debería desarrollar un docente? Fundamentalmente hay dos miradas aquí desde la sociedad y también desde muchos de los interesados. Por un lado, el docente es eso, es un profesor, y por tanto el docente de música pues, fundamentalmente debe dar clase. Por otro lado, si nos ocupamos de la docencia de la música, obviamente hay una dimensión práctica en la que se trasvasa todos esos conocimientos teóricos al ejercicio más práctico. Pero os quiero proponer una breve reflexión sobre qué ocurre con el desarrollo profesional que han tenido otros docentes vinculados a campos altamente profesionalizados, como el caso de la medicina. ¿Serían trasvasables estas dos imágenes, serían comparables entre lo que sucedía en el caso de la medicina del siglo XIX y lo que sucede hoy en el siglo XXI? Dejo la respuesta en el aire, pero la mía es obviamente que no, que un médico jamás podría trasvasarse sin más per se de lo que ocurría en su entorno profesional en el siglo XIX y lo que sucede hoy en el siglo XXI. Musicalmente, en la enseñanza, pues contamos con muchas excepciones muy dignas, como la que acabamos de ver con el uso de tecnología, y que tecnología no solamente estas máquinas que perviven en el siglo XXI de alta especialización, sino que también pues, pertenece a otro tipo de herramientas tradicionales. Pero en la docencia musical pues, pocos cambios ha habido en el discurso tradicional del devenir profesional del docente. Fijaos aquí una imagen del siglo XVIII de un profesor de música de la UD con una imagen de un profesor de guitarra en el siglo XXI. O también con la musicología histórica. El hecho de que la musicología se ocupe principalmente de examinar legajos, de analizarlos y de leer críticamente textos antiguos, no quiere decir que no se puedan implementar otro tipo de prácticas y dimensiones que le supondrían un valor añadido en el mundo actual.
Bien, entonces, un profesor hoy debemos saber que en el marco de la educación superior no es solo docente. Eso es un error per se. Y que se debe ocupar de 6 dimensiones. El profesor de educación superior, me da lo mismo que sea de un conservatorio, de una facultad universitaria, naturalmente que tiene que ocuparse de la docencia, pero tiene también que hacer gestión, tiene que hacer transferencia de conocimiento, debe ocuparse de las relaciones institucionales, debe hacer business, que es la captación de recursos financieros externos para soportar el trabajo que hace y, sobre todo, en lo que a mí me compete en esta mañana, debe hacer investigación. La investigación es el soporte que aporta credibilidad incluso a nuestro discurso pedagógico, porque sin investigación, ¿cómo realmente vamos a estar convencidos de que lo que hacemos está fundamentado en una evidencia empírica? Y cuando digo empírico, no quiero decir cuantitativo, que es un error también bastante común. Simplemente digo que haya unos principios de rigor y unos principios metodológicos que aporten sensatez al discurso de nuestra investigación. Y en esa investigación hay una responsabilidad social clara. Los fondos que se dedican a investigación no provienen de lo etéreo, provienen de personas que contribuyen a través de las instituciones públicas o privadas, pero en cualquier caso es un activo circulante que viene de los impuestos que todos pagamos y, por tanto, es nuestra obligación difundir los resultados de la investigación y hacérselos llegar a la sociedad para que puedan contribuir desde nuestra dimensión de trabajo en un enriquecimiento continuado de la mejora y de la satisfacción y de la calidad de vida de los ciudadanos. En algunos estudios, como el que aporta Ruiz en 2007, pues se enumeran varias competencias que deben caracterizar el trabajo del profesor universitario y del profesor de educación superior, no solamente en la universidad. Y una de ellas es la de la función investigadora, es decir, hay que comenzar por desarrollar estudios, proyectos de investigación y también de innovación, que puede ser innovación educativa, y hay que publicarlos y comunicarlos tanto de forma nacional como internacional. Por tanto, un primer propósito, por ir sintetizando este primer continente de ideas, sería el de reflexionar aquí en estos 20 minutos que me corresponden a mí de forma crítica, objetiva, sobre la responsabilidad que tenemos los que hacemos investigación para generar un tejido y un discurso pues que sea verificable en términos de reconocimiento de la calidad y que esté soportado por una investigación rigurosa, cualitativa o cuantitativa. Yo no estoy aquí haciendo una defensa de lo cuantitativo como paradigma de mayor calidad frente a lo cualitativo, insisto en ello, ¿no? ¿Qué competencias debería tener este profesor de educación superior que necesariamente debe acercarse al mundo de la investigación? El catálogo es enorme, como comprenderéis. Simplemente os he traído aquí algunas de ellas. Obviamente debe haber formación de base en un campo de conocimiento concreto. Cuando hacemos investigación tenemos que ser especialistas en un campo disciplinar, pero también debemos tener una fuerte competencia en materia de métodos y técnicas de investigación. Curiosidad, interés por problemas concretos, algo importantísimo hoy día, acceso a las bases de datos. También hay un cierto mito pervivente sobre que los textos de los que debemos nutrir nuestro discurso pedagógico y de investigación deben estar basados fundamentalmente en libros. Eso es un error enorme hoy día. El libro es un compartimento demasiado estanco, lo cual no quiere decir que no deba ser consultado. Pero ¿dónde deberíamos nosotros explorar nuestras fuentes de conocimiento y nuestras fuentes de partida para hacer investigación? En las bases de datos electrónicas. Ahora pondré algunos ejemplos de ellas. Insisto, tampoco quiero que parezca que el libro pues, pasa a un segundo plano, aunque de algún modo en investigación sí, y hay razones para ello. Cuando uno publica un libro, normalmente las reediciones se producen en tiempos muy prolongados. Por otra parte, los filtros de calidad que van asociados a la publicación de un libro son infinitamente menores que los que están vinculados a la publicación de artículos en revistas de reconocido prestigio internacional, en donde cualquier grupo de investigación, y ustedes si participan en ellos lo sabrán, pues no tarda menos de un par de años, 2 años, en conseguir publicar un buen artículo en una revista con factor de impacto, con calidad. Luego, la investigación, como han dicho los colegas, es un asunto colaborativo, jamás individual.
Todavía existe esa idea de que los músicos, los educadores musicales, debemos nutrirnos solo de nuestro propio discurso y hacer investigación de una forma aislada, recurriendo a ese mito iconográfico del investigador en la biblioteca solo pasando largas jornadas enfrentándose a los textos contenidos de los libros. Eso hoy no es cierto, sencillamente. Cualquier tipo de investigación se hace en grupos grandes, con competencias diversas, en las que los investigadores aportan parte de su saber en la confluencia de un cauce común, que es conseguir un objetivo concreto para un proyecto determinado en materia musical. Luego, debemos manejar la metodología, tener capacidad de liderazgo, especialmente las personas que dirigen los grupos, y, sobre todo, debemos tener tiempo. Este es el factor clave aquí. No se puede hacer ciencia de forma acelerada, y la música también es ciencia, y en este momento, recurriendo a esa palabreja Musikwissenschaft de los alemanes de 1950, pues son ciencias de la música. Entonces, si la música quiere ser ciencia y hacer investigación básica y aplicada, debe tener tiempo para ello. Y los que nos consideramos más o menos instrumentistas debemos empezar a tomar en consideración que necesitamos hacer un hueco para dedicarnos a esa parcela de la investigación, de la escritura. Otro mito también que pervive, desgraciadamente, especialmente en los países más latinoamericanos y iberoamericanos: la naturaleza del arte no es investigable o solo se puede investigar de una forma muy concreta, desde dentro. Yo, con todos mis respetos a otras afirmaciones en esta dirección, disiento un poco. ¿Por qué la naturaleza del arte no es investigable? Vamos a ver, ¿habrá algo más cualitativo que las emociones, las sensaciones, la socialización, la creatividad o la innovación? Todo eso son constructos, en este momento, de los que se ocupa la psicología clásica desde hace cientos de años. Que hay sesgos, que hay tendencias. Bueno, ¿y cuál es el problema? Claro, es que ninguna investigación conduce a unos resultados en cuyo 100% eso responda a la realidad que se pretende evaluar. Como dice Popper, uno de los filósofos de la ciencia social, cualquier aproximación a una realidad social no es otra cosa que una aproximación tentativa a una realidad nunca definitivamente alcanzable. Entonces, ¿qué eso nos va a pasar con el arte? Lo asumimos como sesgo de partida, pero eso no puede ser un impedimento para investigar de una forma seria en arte. Les traigo un pequeño texto de un colega de la Universidad de Barcelona que da clases de psicología en la Facultad de Bellas Artes, y creo que es muy clarificante. Dice: con frecuencia me preguntan qué enseño en la Facultad de Bellas Artes. Cuando respondo que psicología, percibo una mirada de sorpresa e incredulidad en mis interlocutores. Algunos, más perspicaces, comentan: debe ser muy interesante porque los artistas son un poco especiales, ¿no? Y responde el profesor: suelo responder que ni más ni menos que los abogados, los médicos, un empleado de banca o un trabajador de una empresa de fabricación de automóviles. Esto, trasvasado al plano de la investigación, todavía lastra bastante lo que se espera de nosotros y el horizonte en el que nosotros mismos creemos que podemos alcanzar. Esto crea este escenario de dificultad y, por supuesto, va asociado a esta visión estereotipada de la realidad del arte y de los profesionales de arte. ¿Realmente somos tan diferentes? Yo creo que no. La diferencia es un valor en este momento puesto de relieve y es un valor simbólico de extraordinaria calidad, pero eso no nos debe disgregar en materia de investigación de lo que sucede en otros ámbitos de conocimiento. Muchas veces es un refugio esta supuesta diferencia para justificar un aislamiento muy cómodo. Mire usted, es que ponerme a trabajar en esta dirección que me está proponiendo supone que yo renuncie a muchas de las cosas que vengo haciendo y caracterizan mi trabajo como profesional de la música en los últimos 20 años. ¿Quién quiere cambiar de modo profesional de vida cuando tiene 40 o 50 años y lleva 20 años haciendo lo mismo? A mí no me gustaría, desde luego, aunque haya tenido que cambiar en muchas cosas. Pero esto es duro, aceptarlo. Y yo comprendo que no es fácil pues, dejarse llevar por la comodidad del día a día, de lo que venimos todos haciendo con suma naturalidad, pero que nos aísla bastante y crea esta imagen que, desgraciadamente, está muy estereotipada sobre lo que en materia de investigación hacemos en nuestro seno. Todo se puede investigar y analizar. Y en el arte también hay que acercarse a lo que pasa con otros procedimientos y técnicas de análisis normalizados. A ver, esto no le va a restar un ápice de la naturaleza intrínseca que tenga el valor artístico, no es así. Pero cuando las ciencias sociales y las humanidades se construyen, lo hacen tratando de integrar todo
lo que de algún modo está orbitando en torno a ellas. Entonces, el arte no es una excepción. Si hacemos pedagogía musical, nos guste más o nos guste menos, estamos dentro del paradigma de las ciencias sociales y de la investigación educativa. Y si hacemos musicología histórica, estamos dentro del concepto de conocimiento que se llama arte y humanidades. Y además va evolucionando y ahora veremos inmediatamente que hay ejemplos muy interesantes sobre ello. Tenemos, por tanto, que atender a un método donde se define un problema y un planteamiento de preguntas de investigación que puede o no generar hipótesis o simplemente quedarse en objetivos. Es importantísimo el establecimiento de instrumentos de procedimiento de recogida de datos. Miren ustedes cuántas tesis doctorales circulan en Internet, con toda la bendición del cum laude, cuyos instrumentos de recogida de datos no han tenido una mínima fundamentación de contraste metodológico. Vamos a ver, yo diseño esta entrevista, este cuestionario, esta ficha de registro observacional y lo hago yo. Pero, ¿y cómo sabe usted que lo que usted piensa que debe investigar o analizar es lo único que debe concurrir en su investigación? Bueno, pues desgraciadamente nuestro discurso está plagado de ese tipo de limitaciones y de prácticas que excluyen una mínima normalización para la verificación de la calidad de la investigación. Sería tan sencillo como proponer a un grupo de colegas una mesa redonda en donde se discuta y se analice la pertinencia de cada una de las preguntas de investigación. Pues esto es rara avis en nuestro discurso, es algo incomprensible, pero que sigue estando muy presente. Análisis de los resultados obtenidos, discusión de los resultados y, finalmente, toda investigación que queda durmiendo en un cajón o únicamente se utiliza para justificar la obtención de recursos en un proyecto, pues es una investigación abortada, porque, como les decía antes, de nuestra responsabilidad social, nosotros debemos difundir los resultados y publicarlos. ¿Y dónde debemos publicar? Debemos hacerlo en el contexto de las revistas de cierta calidad reconocida internacionalmente, en donde lo hacen muchos otros colegas que se dedican también, por ejemplo, a la interpretación musical. Les traía aquí 3 o 4 flashes, capturas de pantalla de Internet, Centro para la Interpretación Musical del Royal Northern College of Music. Hay mucha otra gente trabajando en direcciones de investigación muy serias y que también hace interpretación musical. No vamos a excluirnos los españoles de estas corrientes internacionalizantes en un discurso no solo el del espacio europeo de educación superior, sino el del espacio iberoamericano, que se llama ALCUE, América Latina, Caribe y Unión Europea, y que pretende aglutinar una grandísima plataforma de investigación de educación superior que está tratando de mestizarse con el resto de esferas más anglosajonas, en este caso, pues, Estados Unidos y Reino Unido. Departamento de Música de Sheffield también, pues otro ejemplo muy bueno de investigación en interpretación y percepción musical. Universidad de Southampton, más de lo mismo. McMaster en Canadá. Investigación de efectos de la música en edades tempranas. Hay desarrollo de proyectos de investigación aquí, como ven, con aparataje técnico, pues midiendo respuestas emocionales, respuestas cerebrales, que sin duda, insisto, tendrán una parte de la que no se ocupen. Pero ¿la solución cuál es? ¿Quedarnos criticando continuamente el discurso en una inactividad absolutamente estéril? Pues no, lancémonos, probemos nuevas cosas, veamos qué están haciendo en otros países, mesticémonos con ellos, empecemos a colaborar con grupos de investigación amplios. En este grupo de investigación de McMaster hay músicos, kinesiólogos, ciencias de la computación, psicólogos, pedagogos. Nadie trabaja ahora solo de una forma aislada dentro de la música. Insisto que es un error muy grande. Todos trabajamos ya en grupos grandes con una mirada multidisciplinar. Otro flash magnífico, que además fue Premio Mundial de Foto en 1999. ¿Qué ocurre con el procesamiento cerebral cuando estamos haciendo música? Muchas veces hemos justificado este discurso simplemente desde intuiciones, desde aproximaciones muy difusas. Pero realmente hay evidencias clínicas de lo que sucede. En el ámbito de la kinesiología aplicada a la interpretación musical, en el máster de educación musical que tenemos en la Universidad de Granada, trabajamos en esta dirección también del registro electromiográfico con pulsómetros. Bien, llegamos entonces a la convicción de que tenemos una responsabilidad profesional y de que debemos publicar, como les digo, con unas bases metodológicas firmes en revistas de prestigio. ¿Cuáles son aquellas? No son las que yo defiendo aquí. Es que hay un consenso internacional en este momento en la comunidad científica y un consenso que surge
de grupos de miles de investigadores, ni siquiera de cientos, de miles de todo el mundo en redes que participan de forma presencial o de forma virtual a través de Internet y que determinan cuáles son las mejores revistas. Pues es muy sencillo, son aquellas que están indexadas, que están recogidas en la Web of Science, que es una base de datos enorme de millones de documentos que gestiona el Institute for Scientific Information, el Instituto de Información Científica en Filadelfia. Alguien puede decir, ya estamos con el imperialismo de los yanquis que nos quieren imponer a otras realidades latinas lo que ocurre allí. Bueno, pues sigan aquellos que quieran entonando ese canto de queja permanentemente. Otros seguiremos intentando trabajar en esta internacionalización en la que estamos embarcados, como les digo, miles de investigadores musicales también. Y esas revistas en nuestro ámbito concreto, de artes y humanidades o de ciencias sociales, están en dos listados muy claros: el Social Sciences Citation Index o el Arts and Humanities Citation Index. Por debajo de ellas, en calidad reconocida, estarían Scopus, JSTOR o INREX, que es un listado de calidad de revistas elaborado por la Universidad de Granada, a la cual yo pertenezco. Esto es una captura de pantalla de base de datos. ¿Dónde debe el investigador en este momento consultar sus fuentes? ¿Cómo justificamos nuestras preguntas de investigación? Insisto, la idea del buscador de datos en una biblioteca polvorienta repasando libros antiguos está absolutamente caduca. O ustedes internan, si quieren hacer buena investigación en la base de datos, o se van a perder millones de documentos que tienen mucho que aportar, en un discurso transversal y en un discurso internacionalizante. Parámetros de calidad de las revistas hay muchos hoy día. Yo les traía algunos aquí, y el principal de ellos es el número 21, que están normalizados, estandarizados, para reconocer la calidad de la revista en la que yo publico y que me va a procurar una visibilidad dentro de mi comunidad internacional. Tengo que ver en qué bases de datos está recogida la revista. Bien, ejemplos de revistas de Web of Science. Music Education Research, British Journal of Music Education, Music Perception. Hay cientos de ellas. Ya no hay excusa para decir, es que ¿dónde podemos publicar? ¿Dónde podemos llevar nuestros resultados de investigación? No tienen ustedes más que meterse en ISI y verán la cantidad de revistas que hay. Bien, voy finalizando y quería hacerlo pues recordando parte del título de esta breve ponencia que me ocupa hoy. Mitos hacia el destierro y cauces para el cambio. Uno de los mitos, esto no es para nuestras áreas, la música pertenece solo a la esfera del arte y las emociones, esto no es algo que se puede investigar. Como nos enseñan otros campos de conocimiento, esto es un mito y es un lastre también y un freno a la investigación que debe hacerse desde dentro de la música. No sé inglés, por lo que solo puedo publicar en español. Es absolutamente legítimo que ustedes generen un buen producto para publicar en español y paguen una traducción de un buen traductor de inglés y lo envíen a la revista. Eso lo hacemos todos a diario. Y nadie se escandaliza ni pasa nada por ello. Nadie me ha enseñado a investigar. ¿Quién le ha enseñado a investigar a un abogado, a un lingüista, a un pedagogo? Hay muy pocas disciplinas que tengan una buena formación metodológica en investigación en su formación superior. Entonces, eso no ocurre solo con el campo musical. Si echan una mirada a otros campos de formación, verán que son pocas las carreras que forman. Entonces, en un discurso del lifelong learning, aprendizaje a lo largo de toda la vida, no podemos estarnos quedando diciendo que la formación inicial es la única que ya nos mediatiza para poder investigar o no. Otro de los mitos. A mí lo que realmente me gusta es hacer música. Eso de investigar y publicar no es para mí. Bueno, como veíamos al principio, en las dimensiones que deben caracterizar a un profesor de educación superior, no solo está la que tiene que ver con su praxis profesional. El que es médico ir al laboratorio o el que es músico tocar su instrumento. Hay otra suerte de dimensiones a las que debe atender. Y si no, no será un profesor de educación superior completo, será otra cosa, muy digna seguramente, pero deben tomar conciencia de que esas dimensiones están caracterizadas e identificadas. Termino enseguida. En nuestras áreas, musicología, educación musical, etcétera, solo se puede investigar de forma cualitativa. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón objetiva? Vamos a ver, hay miles de buenos ejemplos y aquí les traigo una revista de educación musical, de investigación en educación musical, del año 2013, con buena investigación cuantitativa. Entonces, si estos colegas
no hubieran hecho este tipo de investigación, pues no tendríamos aquí este ejemplo magnífico de estadística aplicada a la investigación en la educación musical. Otro también de otra revista de investigación en Music Education, en educación musical también, cuantitativo, pero es que en el ámbito de la musicología, no de ahora, sino del año 1999, tenemos algo que aquí todavía se nos aparece como un frente imposible de franquear. Una colaboración de un musicólogo de von Humboldt con un colega de ciencias de la computación. Esto es cualitativo, esto que están viendo. Es hermenéutico, es interpretativo. Lo que no es un comentario subjetivo de un texto. Eso es lo que no es. Es algo que va más allá. Entonces, debemos normalizar una serie de procedimientos dentro de lo cualitativo que nos digan si estamos haciendo las cosas bien también. Y esto no es cuantitativo, esto es un análisis profundo del significado contenido en textos sobre estética musical de libros del siglo XVII, analizado con un colega de ciencias de la computación. La pregunta en mayúsculas es, ¿y por qué no? En la educación superior lo que hay que hacer es dar bien las clases, lo demás es secundario. Otro tópico también, bueno, pues mire usted, ¿y cómo puede fundamentar su discurso de renovación pedagógica si no investiga sobre lo que hace? Estará permanentemente anclado en una etapa del pasado que le imposibilita estar acorde con lo que en este momento caracteriza el siglo XXI en materia de educación y pedagogía. Los resultados de la investigación solo deben publicarse en revistas propias. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué? Habrá que publicarlo en aquellas revistas que tengan una calidad reconocida, y ya hemos visto cuáles son. Hay muchas razones. Las bases de datos desmitifican esto ampliamente. Cuando ustedes se meten en una base de datos y teclean un tópico, esa búsqueda se cruza en millones de documentos y no discrimina por revista, discrimina por contenido. Entonces, lo mismo le puede aparecer un buen artículo sobre educación musical en una revista de arquitectura que trata sobre el entorno de aprendizaje sonoro, como en otra revista de pedagogía en general. Y altísimo número de excelentes trabajos publicados en revistas no musicales. Y una pregunta también en voz alta, si Rauscher en el año 1993, junto con otros colegas, se hubiera decidido por publicar el famoso efecto Mozart, que aquí tiene una captura de pantalla de ese artículo, del que hemos bebido tantísimos músicos en los años posteriores, y lo hubiera hecho en otra revista, ni por asomo hubiera tenido el impacto internacional que tuvo. Esto está publicado en una de las mejores revistas del planeta, que es Nature. Otro ejemplo también, estoy terminando, las revistas internacionales rechazan investigaciones musicales que provienen del ámbito latino. Hay todavía un cierto complejo en esta dirección y yo les tengo que decir que no es cierto. Hace 15 días teníamos en un tribunal de tesis, en el programa de doctorado que yo coordino, a David Harris, como saben, eminente psicólogo de la educación musical de Reino Unido, que decía, mira Osvaldo, los editores de revistas de prestigio están deseando que les lleguen buenos productos de otras latitudes. Estamos ya cansados del discurso imperial de los Estados Unidos y del Reino Unido. Eso sí, tienen que estar bien hechos y traducidos bien al inglés. Pero no es cierto que rechacemos lo latino en pro y en beneficio solo de las investigaciones que llegan de los países tradicionalmente más potentes en materia de investigación. Bien, un poco acelerado, discúlpeme, pero quería decir muchas cosas. Muchas gracias por su atención.